Bienvenidos en busca de la verdad. Y el día de hoy continuamos con la segunda parte de la serie Los Decretos, Mishpatim. Si no has visto la primera parte, la introducción, recomiendo mucho que la veas. Hemos venido progresando, hemos venido creciendo espiritualmente, hemos venido saliendo en éxodo de evangelios incompletos, de falsas doctrinas, de defectos de carácter, de la asedia espiritual. Y ahora hemos empezado a redescubrir el libro de la enseñanza de Dios, que es el libro de la Torá. Hemos hecho a un lado, hacemos un gran esfuerzo por hacer a un lado el estorbo de las traducciones, de las culturas ajenas, y tratamos de estudiar, y no solo estudiar, escudriñar dentro del contexto cultural, histórico y el gramatical. Esta sección o esta serie de los decretos, más tarde los estatutos, los mandatos de testimonio después, y los preceptos y las ordenanzas más tarde, solamente se pueden estudiar desde el idioma original, desde el hebreo. En un momentito les voy a mostrar por qué. Pero en resumen, una de las cosas que yo quería mencionar es un poquito un repaso de por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí. Llegamos aquí vía la ruta de Mateo 5, 17 al 21. Y llegó el momento de que leamos la Biblia, estudiemos la Biblia y escudriñemos el mensaje palabra por palabra. Realmente escudriñemos, que no leamos los pasajes como si fuera un cuento infantil. Tenemos que darle peso a cada una de las palabras, porque te aseguro que no hay palabras de sobra, y que cada palabra tiene un peso enorme que no le estamos dando. De tal forma que en Mateo 5, del 17 al 20, realmente desde el 17 al 20, hay un pequeño error aquí en esta numeración. Dice: no piensen que yo he venido a abolir la ley, o sea, la enseñanza, la Torá, ni la enseñanza de los profetas, sino a cumplir. La palabra es pleró en griego, y eso quiere decir no vine a abolir, sino a llenar en toda la plenitud máxima, para que no les quede ni la menor duda y no queden lagunas de entendimiento en sus mentes en cuanto a la Torá, en cuanto a la enseñanza de Dios. Claro, a eso es a lo que vino. No es una idea descabellada ni una locura. De manera que
golpe número uno. No he venido a abolir la ley, no he venido a abolir la enseñanza de los profetas. Y más adelante dice, en verdad les digo que no se le puede quitar ni una jota ni una tilde, es decir, ni un adorno de la caligrafía, ni la letra más pequeña a la enseñanza de Dios. Mientras exista el cielo y la tierra, eso no va a ocurrir. Más adelante dice, el que desobedezca el más pequeño de los mandatos o mandamientos, según la traducción, y enseñe a otros a desobedecerlo, será calificado de pequeño en el reino. Y hablando de las palabras, aquí cuando dice mandatos o mandamientos, el texto griego dice entolé, que es equivalente a mitzvot en hebreo. Y por eso digo que tenemos que empezar a conocer las palabras desde sus orígenes, para que podamos ver con claridad y que no nos estorben las traducciones. Cuando habla de mandatos, habla en griego de entole, y su equivalente o su origen es mitzvot. De manera que el que desobedezca y enseñe a otros a desobedecer los mandatos, los mitzvot, será llamado pequeño. Pero el que los obedezca y los enseñe será llamado grande. Y luego otras palabras claves y muy importantes. Porque en verdad les digo que si su justicia, obediencia, su justicia no excede a la obediencia y la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A eso es a lo que me refiero, a darle peso a las palabras que estamos leyendo. Si nuestra obediencia no excede a la del escriba y el fariseo, y date cuenta que el escriba y el fariseo conocen muy bien la Torá. Su problema fue añadirle, y el problema nuestro es quitarle. Entolé es mitzvot. Partiendo desde este punto, perdón, me tengo que regresar un poquito. El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las mismas palabras que yo he hablado, dice el Mesías, estas le juzgarán en el día postrero. Vamos a ser juzgado en base a las palabras. ¿De qué palabras está hablando específicamente? Juan 12. Continuamos leyendo. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, en oscuridad, en ignorancia, en Babilonia, en desconocimiento de estas palabras importantes. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe estas palabras, tiene quien le juzgue. Las mismas palabras que yo estoy hablando le juzgarán en el día postrero. Porque yo no hablo de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento, mitzvot, en griego entolé,
de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sus mitzvot, sus mandatos, o si quieres generalizarlo en un singular, hablando de todos los mandamientos, su mandato es vida eterna. Así que, pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cuáles son estas palabras claves? Porque si tú simple y sencillamente lees mandamiento y asumes o supones, muy probablemente no estés en el camino para que tu justicia exceda la del fariseo y el escriba. Mitzvot, mandatos. Es una manera general de hablar de todos los mandamientos, todos. Acuérdate que dijo el que desobedezca el más pequeño de los mandatos o de los mandamientos, es decir, estoy hablando de todo. El más pequeño. Eso debería preocuparnos. Torah es toda la enseñanza. Mitzvot son todos los mandatos o mandamientos, sin clasificarlos, todos en un grupo. Si lo lees en los Salmos, se refieren a ellos como pikudim, es un sinónimo. Pero solamente en Salmos se dice pikudim, en todos los demás libros se les conoce como mitzvot o mandatos. Hay una clasificación especial que son estatutos y vamos a hablar de ellos. Hay otra clasificación especial que son mandatos de testimonio y esos son edut. Hay otros que son llamados mishmeret y son ordenanzas y preceptos. Y los que vamos a empezar a estudiar son mishpatim y son decretos, sentencias, dictámenes, que se convierten en actos de rectitud, actos de responsabilidad. Y si te das cuenta, ya había mencionado, hay una esfera celestial y hay una esfera terrenal. Y hay ordenanzas, preceptos y decretos que nos rigen en la esfera terrenal. Y los mandatos de testimonio empiezan a elevarnos a la esfera espiritual, a la esfera celestial. Y la obediencia a los estatutos nos eleva a esta esfera celestial. Entonces, yo quisiera empezar a disectar cada uno de estas palabras y estos mandatos, y he decidido empezar con Deuteronomio. Para que no haya ninguna laguna de espacios, el capítulo 1 de Deuteronomio habla en el versículo del 1 al 8 de las promesas de Jehová en Horeb. Del versículo 9 al 18 se hace el nombramiento de los jueces y allí vamos a encontrar el primer decreto, que lo vamos a volver a encontrar más tarde en otros libros más adelante. Pero este primer decreto que leemos dice: no hagas distinción de personas en el juicio. Esto, como dije, han nombrado jueces que van a escuchar los casos en discordia del pueblo, y hay un decreto que se ha dado de cómo quiere que se rijan estos jueces. Nosotros, recuerden, tenemos que exceder la justicia del escriba y el fariseo. Entonces vamos a aprender más adelante que nosotros tenemos que guardar la letra de la ley, y hay veces que no se va a poder guardar la letra de la ley. La mayoría de las veces sí, pero se pueda o no, nosotros tenemos que exceder la letra de la ley y guardar el espíritu de la ley.
En este caso habla de no hacer distinción entre personas en un juicio, en una litigación. Así al pequeño como al grande escucharás. No tendrás temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que fuere muy difícil, es decir, el caso o el litigio que fuera muy complicado, dice Moisés, me lo traen a mí y yo seré el juez que lo escuche. Más adelante vamos a ver cómo, a pesar de que nosotros no somos jueces, no vamos a escuchar ningún litigio, podemos obedecer este mandato, este decreto, en el espíritu de la ley. Y bueno, como decía, para que no haya lagunas para que no haya lagunas de los versículos, quiero decir que del versículo 19 al 33 habla de la misión de los 12 espías. Del 34 al 40 Dios castiga a Israel. No aparece ningún decreto ahí, en ninguno de estos versículos que les digo. La derrota de Ormá, 41 al 45. Después viene el capítulo 2, habla de los años en el desierto, de una derrota de Israel. Capítulo 3 habla de otra derrota más, y Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecen al oriente del Jordán. No tocan ningún decreto en esos versículos. Y al final del capítulo 3 habla de cómo es que no se le permitió la entrada a Canaán a Moisés. Pero a partir del capítulo 4, en Deuteronomio, leemos de estatutos y decretos. Ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior. Deuteronomio 4.1, ahora pues, oh Israel. Y cuando habla de Israel, lógicamente que literalmente se refiere al pueblo de Israel de aquel tiempo. Pero en la parte de cumplimientos proféticos, mesiánicos, personales, y del misterio que hay detrás del plan de redención y salvación, se refiere al pueblo de Israel, a su pueblo, es decir, nosotros. Hablamos de un Israel espiritual. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos. Te anuncio que si lo lees en alguna versión, que es probable que si lo lees en alguna otra versión, leas otras palabras. Y ese es el problema que tenemos. Pero voy a hablar de eso más adelante. La palabra correcta, las traducciones correctas son: oye los estatutos y los decretos que yo os enseño. Y estatuto viene de Hukim. Por eso digo que solamente se puede estudiar, entender, comprender, analizar y asimilar si se estudia desde el texto original hebreo. Porque cuando tú te encuentras las traducciones vas a encontrar palabras tergiversadas. Hukim es estatuto, Mishpatim es decreto. Y está hablando Moisés específicamente: escucha los estatutos y los decretos que les enseño, para que los ejecuten, vivan, entren y poseen esta tierra que Dios nos ha dado. No añadiréis a la palabra que yo mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandatos, mitzvot, de Jehová nuestro Dios que ha ordenado. Hay muchas cosas claves y muchas palabras específicas: estatutos, decretos, mitzvot, mandatos. Y no le quites ni le pongas. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor,
que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Versículo 5. Mirad que yo os he enseñado estatutos, Jukim y decretos, Mishpatim, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Esto es para nosotros. Escucha, Israel. Ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de todos los pueblos. En el entorno mundanal, tu sabiduría y tu inteligencia depende de que puedas poner por obra los estatutos y los decretos. ¿Cómo si no sabes qué palabra es, ni dónde están, ni cómo aplican a nosotros? Y dice, será vuestra sabiduría e inteligencia entre los ojos del mundo. El mundo escuchará de estos estatutos y dirá, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estos estatutos y juicios o decretos justos o dictámenes o sentencias justas, como toda esta Torá que yo pongo delante de ustedes? Todos estos mandatos, todos estos mitzvot, ahora sí ya estamos entendiendo. Ahora sí ya conocemos a cada cosa por su nombre, correcto. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y así se extiende la bendición, desde Abraham el patriarca hasta nosotros, porque ha habido una remanente que ha traído el mensaje sin adulterar y sin añadirle y sin quitarle. Nuestro trabajo es encontrar ese remanente y sumarnos a ese remanente. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días. Mis palabras, ¿te acuerdas lo que dijo Jesús? Mis palabras, las palabras no son mis palabras, son las palabras de quien me envió, las cuales aprenderán para temerme todos los días, que vivieren sobre la tierra, y enseñarán así a sus hijos. Pregunta: ¿qué también estamos enseñando a nuestros hijos? El hecho de que nosotros no hayamos recibido esa enseñanza dificulta la tarea, pero ahora que ya estamos despertando a la verdad, es importante obedecer el mandato. Este es un mandato: enseñar a tus hijos. Y os acercasteis y pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas, a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y Él os anunció su pacto. ¿Cuál es el pacto? Poner su Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. En aquel entonces, el pacto para Israel era escrito sobre las tablas de piedra, como leemos a continuación, el cual os mandó poner por obra.
10 mandamientos que escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que les enseñase estatutos y decretos o juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Son palabras muy importantes que yo creo que antes las leíamos de corrido. Y entonces, Deuteronomio 4:15 es una advertencia contra la idolatría. Y aquí vamos a leer la letra de la ley y vamos a exceder la justicia del escriba y el fariseo para cumplir el espíritu de la ley. Guarda pues tu alma. Ninguna figura viste el día en que Jehová habló con ustedes de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imágenes, figuras, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de alguna ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de ningún pez y tampoco de nada que haya debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines y a ellos les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero vosotros, Jehová, os tomó y os ha sacado del horno de aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que estableció con vosotros. No hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. Esto es un decreto de prohibición de crear imágenes y postrarse delante de ellas y adorarlas. Más claro, ni el agua. Leímos al principio en Mateo que no se ha abolido ni una jota ni una tilde de la ley. Y aquí estás viendo un decreto muy importante, una advertencia en contra de la idolatría y la prohibición de crear cualquier imagen, santo, virgen, Malverde, la Santa Muerte, no sé qué más decir, pero imagen es imagen. De ninguna forma crearás imágenes ni elevarás oraciones a ellas para adorarlas. Ahora, esa es la letra de la ley. ¿Cómo podemos guardar este decreto en el espíritu de la ley? Tenemos que exceder la justicia del escriba y fariseo. ¿Cuáles son los ídolos en nuestras vidas? Además de los santos y las vírgenes y las otras figuras a las que se les presta adoración. Éxitos, lujos, famas, modas, música, diversión, distracción, deportes, materialismo, carnalidad. Dime dónde pones tu tiempo y tu dinero y yo te voy a decir cuáles son tus ídolos. Donde tú estés dedicando tu tiempo y tu dinero, allí están tus ídolos. Bien, decía yo que para no crear ninguna laguna de espacios, Deuteronomio 4:41 al 43 habla de ciudades de refugio al oriente del Jordán y ese no toca ningún decreto. Después, en Deuteronomio 4:44, dice: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los, ahora hay algo nuevo, testimonios
que son mandatos de testimonio. Se llaman edot o edut. Estatutos, hukim, y mishpatim, decretos. Esta es la recapitulación de la ley. Los decretos de Deuteronomio son decretos civiles y sociales en una categoría. Hablan de justicia imparcial. El Deuteronomio 16 al 19 habla de la prohibición de aceptar sobornos y torcer la justicia de los vulnerables. El espíritu de la ley, practicar la ética, no aceptar soborno ni torcer la justicia. Habla en Deuteronomio 22 del 1 al 4 de leyes de propiedad, reglamentos y límites de los terrenos y la responsabilidad que tenemos de nuestros animales y de objetos extraviados. Es decir, una responsabilidad y una ética con el prójimo y el vecino. Y habla de protección a los vulnerables, bienestar a la viuda, a los huérfanos, extranjeros, en Deuteronomio 24, 17. Esa es la letra de la ley. Nosotros tenemos que exceder la justicia del escriba y el fariseo. Y cuando habla, por ejemplo, de imparcialidad en la justicia, ¿cómo aplicamos esa imparcialidad en la justicia en nuestras vidas en el espíritu de la ley? En ser equitativo y justo con todas las relaciones que tenemos con nuestro prójimo. Cuando habla de leyes de propiedad y de reglamentos que limitan nuestros terrenos, en la letra de la ley habla del deber del vecino lo vamos a ver más adelante, de remunerar cuando se ocasiona daños a terceros. Y en el espíritu de la ley vamos a ver que mi terreno termina donde empieza el terreno del vecino, pero no nada más en lo físico, también en las relaciones, es decir, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mi terreno termina donde empiezan las libertades de mi prójimo. Y si yo invado con mis animales o con mi fuego la libertad de otra persona, estoy rompiendo estos decretos divinos. Esa es la manera en la que tenemos que ver la ley, la enseñanza, la Torá, la letra de la ley y el espíritu de la ley. Tenemos que empezar a ver las cosas no solo con los ojos físicos, sino también con los ojos espirituales. Cuando hablamos de protección a los vulnerables, lo mismo, tenemos responsabilidades con el prójimo. Y no es nada más una responsabilidad física, también es una responsabilidad espiritual y emocional. Hay decretos laborales y económicos. En aquellos tiempos había esclavitud y servidumbre, pero no como la había en Egipto. Era una esclavitud distinta, donde una persona que tenía deudas y no podía pagarlas, se ofrecía como siervo por un periodo de tiempo limitado para liquidar sus deudas. Y en Deuteronomio 15 del 12 al 18 dice que a los 6 años se le libera de ese servicio a el siervo. Y no solo eso, se aseguran recursos para que él no se vaya con las manos vacías al cabo de sus 6 años de servicio. ¿Cómo aplicamos esta ley en lo espiritual, en el espíritu de la ley en la actualidad? ¿Cómo preparamos a nuestros empleados
para que en el momento en el que ellos ya decidan dejar de trabajar con nosotros, se puedan valer por sí mismos. Hablando de préstamos y deudas, Deuteronomio 15 del 1 al 3 y 23, 19, habla del perdón de la deuda en el año sabático, al inicio del 7º año, y habla de una prohibición de cobrar intereses. Está prohibido por la Torá cobrar intereses. Y el pago al jornalero, el Deuteronomio 24 del 14 al 15, se le paga a tiempo y se le paga lo justo. También hay decretos penales del debido proceso penal. Por ejemplo, el requisito de por lo menos 2 testigos. Castigos justos, proporcionalidad en los castigos, prohibición de castigos desmedidos. Y Deuteronomio 19 del 1 al 3 habla de ciudades de refugio para el homicida involuntario. ¿Cómo obedecemos el espíritu de la ley en estos decretos? La letra de la ley dice que se requiere 2 testigos para declarar culpable a alguien. ¿Qué dice el espíritu de la ley en la manera en la que nosotros juzgamos o escudriñamos la Biblia? Tal vez necesitemos 2 testigos, 2 versículos que avalen lo que estamos juzgando. A cada uno de nosotros nos corresponderá entender y procesar en qué medida podemos obedecer o debemos obedecer el espíritu de la ley. Lo que yo quería mencionar, bueno, ya lo había mencionado, pero quería demostrarlo, que la única manera de entender claramente los decretos, estatutos, preceptos, ordenanzas es desde el texto original, porque si tú lo lees en las traducciones, te vas a encontrar con que a veces ponen estatutos y derechos, cuando debería ser estatutos y decretos. A veces ponen leyes y decretos, cuando debería ser estatutos y decretos. A veces ponen decretos y ordenanzas, a veces ponen preceptos, a veces ponen normas, a veces ponen leyes. Total, si tú estás leyendo las traducciones, como dije yo al principio, te está estorbando realmente la traducción. En vez de que te esté ayudando, te está estorbando el entendimiento. Ahora entendemos lo que es un estatuto y lo que es un decreto y lo que es un mandato o mitzvot. En la siguiente oportunidad hablaremos de Deuteronomio 5 y vamos a profundizar más todavía en la letra de la ley y el espíritu de la ley.